Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén todos súper bien, listos para enterarse de las últimas noticias y dramas que nos trae la farándula de Estambul. Y hoy, créanme, el vídeo viene cargadito. Vamos a hablar de un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat, el galán que nos robó el corazón a tantos. Pero, al parecer, las cosas no le están saliendo tan bien como esperábamos. Hoy vamos a desglosar a fondo todo lo que está pasando con Kerem. Un supuesto rechazo que está dando la vuelta al mundo, proyectos que no terminan de cuajar, y una situación que, francamente, está generando mucha incertidumbre sobre su futuro profesional. Y sí, también vamos a tocar el tema de Hande Erçel, porque, seamos honestos, cualquier cosa que involucre a Kerem, inevitablemente nos lleva a hablar de ella. ¿Será que Hande, de alguna manera, podría haber influido en esta situación? ¿O es que Kerem simplemente está pasando por una mala racha? Agárrense fuerte porque el chisme está que arde. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y especulaciones, les recuerdo a todos los que aún no se han suscrito al canal, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias, dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día con todo el chismecito. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos últimamente, pero no precisamente por las razones que él quisiera. Desde hace un tiempo se viene rumoreando sobre un posible rechazo que habría sufrido el actor en un importante proyecto. Un proyecto que se suponía lo catapultaría aún más a la fama internacional. Estamos hablando de una producción a gran escala, con un elenco de primer nivel y una historia que prometía ser un éxito rotundo. Pero al parecer Kerem no fue el elegido. Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor? Pues todo comenzó con algunas filtraciones de información provenientes de Turquía, donde se aseguraba que Kerem era uno de los principales candidatos para protagonizar este proyecto. Incluso se llegó a decir que ya había tenido varias reuniones con los productores y directores. Sin embargo, de un momento a otro su nombre desapareció de la lista de posibles protagonistas. Y ahí fue cuando empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Acaso no era lo suficientemente bueno para el papel? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que el problema fue el caché de Kerem. Al parecer, el actor habría pedido una suma de dinero demasiado alta para el presupuesto de la producción. Otros, en cambio, aseguran que el problema fue su imagen. Recordemos que después de su exitoso papel en Sen Kalkam, la imagen de Kerem quedó muy ligada a la de Serkan Bolat. Y quizás los productores consideraron que no era conveniente contratar a un actor que pudiera opacar al personaje principal de la nueva serie. Pero ahí no termina la cosa. También hay quienes aseguran que el rechazo de Kerem se debió a una mano negra. Una influencia externa que habría intervenido para que el actor no consiguiera el papel. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Hande Erçel. Porque, seamos honestos, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Aunque ya no estén juntos, su historia de amor sigue generando mucho interés y especulación. Algunos fans creen que Hande podría haber influido en la decisión de los productores. Quizás, por alguna razón, ella no quería que Kerem trabajara en ese proyecto. O quizás simplemente su nombre estaba asociado al de Kerem, y los productores no querían lidiar con la atención mediática que inevitablemente atraería su presencia. Por supuesto, estas son solo especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Hande haya tenido algo que ver con el rechazo de Kerem. Sin embargo, la idea de que ella podría haber influido en la decisión ha calado hondo entre los fans. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden tener un impacto significativo en la carrera de un artista. A veces conexiones y favores ocultos juegan un papel crucial, y las decisiones no siempre se basan únicamente en el talento o la conveniencia para el proyecto. Las rencillas pasadas o las alianzas estratégicas pueden influir en el casting, y en este caso, el eco de la relación de Kerem y Hande sigue resonando en los pasillos de la industria. Pero independientemente de las razones que hayan motivado el rechazo de Kerem, lo cierto es que esta situación ha generado mucha preocupación entre sus fans. Muchos se preguntan si este es el comienzo de una mala racha para el actor.
Si su carrera está en declive. Si ya no es tan popular como antes. Y es que la presión mediática puede ser implacable, y el éxito de una producción anterior puede convertirse en una sombra que persigue al artista. Las expectativas son altas y cada nuevo proyecto se enfrenta a la comparación constante con su trabajo más reconocido. Y es que después del éxito arrollador de Senkalkam, Kerem no ha logrado encontrar un proyecto que lo impulse de nuevo a la cima. Su última serie, Jakob Seversen, no tuvo el éxito esperado. Y aunque el actor ha estado trabajando en otras producciones, ninguna ha logrado captar la atención del público como lo hizo su papel de Serkan Bolat. Este fenómeno no es inusual en la industria del entretenimiento. Muchos actores quedan encasillados en un rol, y les resulta difícil romper con esa imagen. El público los asocia con un personaje específico, y les cuesta aceptarles en otros papeles. Además, la competencia es feroz, y las nuevas producciones buscan constantemente rostros frescos y propuestas innovadoras. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si Kerem está tomando las decisiones correctas en cuanto a su carrera. Si está eligiendo los proyectos adecuados. Si está sabiendo gestionar su imagen pública. Porque en el mundo del espectáculo, no basta con tener talento. También es necesario tener una buena estrategia y saber aprovechar las oportunidades. La elección de un proyecto es crucial, y requiere un análisis cuidadoso del guión, el director, el elenco y la plataforma de distribución. Un error puede tener consecuencias negativas en la carrera de un actor, y puede afectar su credibilidad y su popularidad. Además, la competencia en el mundo del espectáculo turco es cada vez más feroz. Constantemente surgen nuevos talentos que buscan hacerse un hueco en la industria. Y para mantenerse relevante es necesario reinventarse constantemente y ofrecer algo nuevo al público. Las redes sociales han democratizado la fama, y cualquier persona con talento y carisma puede convertirse en una estrella de la noche a la mañana. Esto exige a los actores establecidos a estar constantemente actualizados y a adaptarse a las nuevas tendencias. Pero no todo está perdido para Kerem. El actor sigue siendo muy popular entre sus fans. Tiene una gran base de seguidores en todo el mundo que lo apoyan incondicionalmente. Y estoy segura que muy pronto lo veremos brillar nuevamente en algún proyecto que lo impulse nuevamente a la cima. El cariño del público es un activo invaluable, y puede ser un factor determinante en la continuidad de la carrera de un actor. Los fans son leales y apasionados, y están dispuestos a defender a sus ídolos a capa y espada. Además, Kerem es un actor muy versátil. Ha demostrado que puede interpretar una amplia variedad de personajes. Desde el galán romántico hasta el hombre de acción. Y esa versatilidad es una gran ventaja en el mundo del espectáculo. La capacidad de adaptarse a diferentes roles es una cualidad muy valorada por los directores y productores, ya que permite al actor explorar nuevos registros y desafiar sus propios límites. Lo importante ahora es que Kerem tome decisiones inteligentes en cuanto a su carrera. Que elija proyectos que le permitan mostrar su talento y que lo conecten con el público. Que siga trabajando duro y que no se deje desanimar por los obstáculos. La perseverancia y la determinación son fundamentales para superar los momentos difíciles y para alcanzar el éxito a largo plazo. Y en cuanto a Hande, creo que es importante dejar de lado las especulaciones y centrarnos en la realidad. Hande está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Y Kerem también está siguiendo su propio camino. Es hora de que sus fans hagan lo mismo y dejen de alimentar rumores y teorías conspirativas. La vida personal de los actores es un tema delicado, y es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al final, lo que importa es el talento y el trabajo duro. Y tanto Kerem como Hande tienen ambos en abundancia. Estoy segura que ambos seguirán teniendo éxito en sus carreras y que nos seguirán sorprendiendo con sus actuaciones. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro prometedor por delante. Y hablando de sorpresas, prepárense porque los próximos meses prometen estar llenos de novedades en el mundo del espectáculo turco. Nuevos proyectos, nuevos romances y nuevas controversias. Así que no se despeguen de este canal. Estaremos aquí para mantenerlos al tanto de todos los chismes y dramas que nos trae la farándula de Estambul. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de su supuesto rechazo, de Hande Erçel, y de las especulaciones que rodean su relación.
Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando con el actor. Es importante recordar que la fama es efímera, y que los altibajos son parte inevitable de la vida de un artista. Recuerden que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones y rumores. No hay ninguna prueba concreta de que Kerem haya sido rechazado por algún proyecto. Ni de que Hande haya tenido algo que ver con su situación. Sin embargo, la información que hemos compartido es lo que se está comentando en el mundo del espectáculo turco. Es crucial tomar esta información con pinzas y no dar por sentado que todo es verdad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem está pasando por una mala racha? ¿Creen que Hande podría haber influido en su situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen cada semana a chismear sobre el mundo del espectáculo turco. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo estos vídeos. Su apoyo y su cariño son mi mayor motivación. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartir el vídeo con sus amigos es una forma de ayudarme a crecer y a llegar a más personas. Y recuerden, este es su canal favorito de chismecitos del mundo del espectáculo turco. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, dramas y romances de la farándula de Estambul. Así que no se lo pierdan. Prometo seguir trayéndoles los mejores chismes y las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse bellos y no se crean todo lo que leen.